Listo, Manuel. Buenas tardes a todos. Gracias por unirse a esta transmisión, a este primer diálogo por Carmelitas live a través de Facebook. Buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Manuel Solórzano, Carmelita Seglar, y esta tarde me acompaña Luis David, Fray Luis David, de Santa Teresa de Jesús. Hola, Luis David. Es de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este primer diálogo de Carmelitas por Facebook Live. Y ahora pues vamos a compartir un diálogo con una persona, para conocer a una persona que es el Padre Jerónimo Gracián y su relación con Santa Teresa de Jesús. Para comentarles un poco esto de los diálogos con Carmelitas, nació en la parroquia El Carmen de El Salvador, después de un discernimiento que la comunidad Estela Maris de Carmelitas Seglares tuvimos allá por enero del 2019, en el cual comenzamos y queríamos ver cuál podría ser nuestro apostolado, qué es lo que nosotros podríamos ir desarrollando para la comunidad en sí. Y una de las cosas que salió fue el compartir nuestra espiritualidad. Y al pensar, ¿y por qué no nos ponemos a hablar? ¿Y por qué no compartimos esta espiritualidad tan rica en el Carmelo? Y decidimos comenzar con estos diálogos. El año pasado, en 2019, hicimos 3 diálogos. El primero fue el de San José, abogado y señor. El segundo fue Teresa de los Andes, con Jesús y por Jesús. Y el tercero, ya casi a finalizar el año 2019, fue Teresita del Niño Jesús, una vocación para amar y misionar. Y así como lo decía Luis David hace un ratito, este diálogo pues nos trae aquí Jerónimo Gracián, fecha 6 de junio, que hoy fue hace, ¿cuántos? 475 años del nacimiento del Padre Jerónimo Gracián, el día de hoy. El día de ahora. Y este diálogo lo vamos a titular, o lo hemos titulado nosotros, Jerónimo Gracián, el amigo de Teresa. Buscando ahí para ver cómo comenzar y pensar y cómo hablar de Jerónimo Gracián, algo muy interesante es la cantidad de escritos que tiene. Entre los escritos que logré ahí agarrar, ahí usted me corrige, está Dilucidario, la mística, teología, oración mental, vida del alma, modo de proceder en la oración, lámpara encendida, conceptos, Josefina, más obras, que creo que eso solo está en un tomo, según lo que más o menos pude ver. De ahí hay el Leviatán engañoso, Sermón de Nuestra Señora del Carmen, Cerco Espiritual, pero creo que la más conocida, ahí está tratando, esas son las obras completas. Las tiene. ¿Cuántas obras completas, más o menos, cuánto escribió? Son 3 tomos que se publicaron en el siglo XX del padre Silverio de Santa Teresa, que después fue general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, publicó la mayoría de los escritos del padre Gracián en 3 tomos. O sea, es que se podría decir que escribió más que Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Sí, escribió muchas cosas. Ah, ok. Y entonces, para comenzar a ver quién es este señor, quién es este Gracián, díganos, ¿qué onda ahí? Nació en 1575, ¿verdad? 1545. 1945. Sí, el padre Gracián nació el 6 de junio de 1545 en Valladolid, en España. Es el tercero de 20 hermanos y es de una persona con muchas cualidades intelectuales y también con muchas cualidades en su personalidad, cualidades positivas para relacionarse con las personas. Por esas cualidades, pues la Santa Madre le cayó bien, digámosle, la persona del Padre Gracián. Y desde los 12 años, él está bajo la dirección espiritual de los jesuitas. Entonces, hay una gran influencia jesuítica en la vida y en la espiritualidad del Padre Gracián. Aunque no llega a ser jesuita. No llega a ser jesuita, no, porque se hizo carmelita descalzo.
Ese fue el problema. Teresa de Jesús se metió de por medio, le entró al corazón y aquello de ser jesuita se vino al suelo, ¿verdad? Se vino para abajo y ya Jerónimo Gracián se encaminó en el Carmelo, ¿verdad? Ok, regresemos. Estaba diciendo, estaba bajo la tutela de los jesuitas. Sí, Gracián ha estudiado y ha estudiado con los jesuitas, está bajo la guía espiritual de los jesuitas y estando estudiando en Alcalá de Henares, una ciudad de España, él es ordenado sacerdote a los 24 años, ¿verdad? En su ordenación sacerdotal o alrededor de esa ordenación sacerdotal, él pide el ingreso a la Compañía de Jesús porque se siente inclinado al estilo de vida de los jesuitas. Los jesuitas en ese momento, bueno, y en todos los momentos, pero en ese momento en la iglesia, con el Concilio de Trento que se está celebrando, que se celebró en muchas sesiones, pues tienen una gran influencia muy positiva, una orden nueva que a la oración, a la vida ascética, unen el estudio como una característica muy particular. Gracián es una persona muy dotada para el estudio, ha estudiado desde pequeño y tiene una inclinación natural a estudiar, ¿verdad? Allí es donde, pues, en ese ambiente de la Universidad de Alcalá, con los profesores jesuitas, con una vida de oración muy intensa, con una vida de estudio también muy intensa, Gracián es ordenado sacerdote y pide ser jesuita. Los jesuitas le dicen que le dan un tiempo de espera mientras él va a sacar el doctorado en teología y en el camino se arruinaron las cosas y ya los jesuitas Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Le cuento, nos están sintonizando desde Panamá, en Honduras, en Nicaragua, Guatemala. Hay aproximadamente un poco más de 60 personas conectadas. También de California, 133 ahorita conectadas. Así que ahí nos están observando. Miren, saludos a todas las personas que están sintonizando Diálogos con Carmelita. Este día, Jerónimo Gracián, el amigo de Teresa de Jesús. Volviendo, y su familia dijo que era el tercero, ¿fue? ¿De cuántos el hermanos? El tercero de 20, sí. ¿De 20? De 20, ¿De 20 hermanos? Se conocen, sí, de 20 hermanos, sí, claro, sí. Se conocen 17 nombres de los que crecieron adultos. ¿Ya? La familia del padre Gracián está relacionada con la monarquía española, no porque ellos sean de linaje noble, no, sino porque el papá es secretario del rey y el rey es el que ha becado, digámoslo así, al padre Gracián para que estudie en la Universidad de Alcalá. Y el rey está interesado en que el padre Gracián se ordene de sacerdote para darle una canonjía, una iglesia, es decir, una prebenda, una especie de trabajo religioso, llamémoslo así. Vendría a ser como una parroquia ahora, ¿no? Podría ser una parroquia, podría ser lo que se llama con ciertos beneficios económicos, ¿verdad? Ah, ok. Y de hecho, esa va a ser un primer discernimiento que el padre Gracián hará para dejar todo eso y hacerse carmelita descalzo, ¿verdad? Porque la familia de esos trabajos en las monarquías normalmente no eran remunerados, eran trabajos privilegiados, pero no altamente remunerados. Y entonces, esa era una manera de remunerar el trabajo que hacía el papá, por eso el rey le ofrecía eso, y era una manera de ayudar a la familia también. Gracián va a tener que renunciar a todas esas cosas para ser carmelita descalzo. Ok. Más o menos, ¿como a qué edad fue el encuentro con el Carmelo? A los 25 años.
25 años. 25 años. Gracián se ordena de sacerdote con 24 años y al año siguiente él se encuentra con un escrito de Teresa de Jesús. No se encuentra con Teresa de Jesús todavía, ¿ya? Sino con un escrito de Teresa. Y es el año 1571. Él se ordenó en 1570, el 25 de marzo, y el 4 de octubre de 1571, él tiene un encuentro con un escrito de Santa Teresa, y allí comienza la historia de amistad entre este hombre de Dios y la Santa Madre Teresa de Jesús, una mujer también de Dios, ¿verdad? Fue un encuentro casual. Eso le iba a consultar. Algo que me llamó la atención fue que él fue se podría decir en palabras de Teresa, un letrado totalmente. Sí, sí. Y cuando se da ese encuentro, que ya nos va a contar cómo fue ese encuentro, lo que hace es comenzar a leer a Teresa. Algo así como lo que nosotros, o muchos de nosotros nos ha pasado ahora en el mundo, que hemos llegado con Teresa leyéndola. Así es, sí. El primer encuentro de Gracián con Teresa fue a través de las constituciones teresianas, ¿verdad? Y aquel encuentro lo dejó a él picado, podríamos decir, como tantos que nos hemos enamorado del Carmelo y de Teresa de Jesús, queriendo conocer. Teresa no había escrito ningún otro, bueno, había escrito El Camino de la Perfección ya, pero no estaba publicado, ni siquiera las constituciones. Esto fue un encuentro casual, providencial, llamémoslo así, y fue un encuentro vocacional. Solamente quiero explicar una cosa. Sí, ciertamente Gracián es un letrado, es decir, una persona que ha estudiado mucho, ¿verdad? Solo para que ustedes tengan una idea de la vida del padre Gracián, él hacía diariamente 1 hora de lectura de la Sagrada Escritura, diario, ¿verdad? Otra hora de lectura de los padres de la iglesia, diariamente, y 3 horas de oración diaria, además de rezar la liturgia de las horas y otras devociones que él tenía, sobre todo a la Virgen María, que es una figura importante dentro de su vida. Ok. Algo interesante para ver y para pensarlo es que creo yo, no sé si también le puede haber pasado al padre Gracián, que de una u otra forma el ir leyendo a Teresa, el pensamiento de Teresa que ella transmitía, y esa forma coloquial, me imagino que en aquel entonces también era más fácil de entenderla para algunos. Era como ese puntito de emoción o de ver también a las monjas que vivían a donde llegó, porque cuéntenos, ¿cómo fue ese encuentro? Ese 4 de octubre. ¿Cómo fue ese encuentro ese 4 de octubre? Para los que conocen un poco la historia del Carmelo teresiano, recordarán que años antes de fundar San José de Ávila, Teresa de Jesús tiene un encuentro con una beata, llama ella, es decir, con una persona que ha vivido en un beaterio que se llama María de Yepes, que al igual que ella quería fundar un monasterio de carmelita con otro estilo. Ese monasterio de carmelitas, esta mujer lo fundó en Alcalá de Henares, donde está el padre Gracián estudiando en la universidad. Y es un monasterio que no fue fundado por Santa Teresa, pero estas monjas también se llamaban carmelitas descalzas. Teresa de Jesús pasó por ahí y el estilo, se dio cuenta que no era el estilo de que ella estaba generando en los otros monasterios que Teresa estaba fundando, pero les dejó en ese monasterio las constituciones. Entonces, el 4 de octubre del año 1571, Gracián tiene una hermana interna en un monasterio, que es un monasterio de franciscana, y él va a visitar va a hacer una visita a su hermana que está ahí internada en un
decir colegio no es, porque no, como Santa Teresa, que estuvo internada en las Agustinas, él tiene una hermana internada allí en un monasterio de franciscanos donde recibe la educación de la época. Entonces, de pronto, en lo que va ahí, Gracián mira una iglesia, y él piensa que esas monjas también son franciscanas. Gracián toca la puerta del monasterio y le pregunta a la monja que sale ahí en el torno si ya han celebrado la Eucaristía, la misa, ahí en la iglesia. La monja le dice que no. Y entonces Gracián le dice que él es sacerdote, que él se ofrece a celebrar la misa. Las monjas se ponen muy contentas, le dicen que sí. Y bueno, Gracián pasa a la iglesia, dice la misa, hace un sermón sobre nuestro Padre San Francisco, seráfico Padre San Francisco, ¿verdad? Era el 4 de octubre, alaba a las monjas que son franciscanas, las invita pues a vivir en las huellas del poverelo de Asís. Y bueno, ¿cuál no sería su chasco, verdad? Que al final la misa, la monja le dice que quiere hablar con él en el torno, ¿verdad? Entonces él va allá y la monja le dice que no son franciscanas, que ellas son carmelitas descalzas. Gracián dice que jamás en su vida había escuchado tal orden religiosa, ¿verdad? Pero pasa una cosa, la monja le pide que se la puede confesar. Gracián le dice que no se atreve porque no conoce ese instituto religioso y le puede aconsejar una cosa que a lo mejor no es buena para su instituto, ¿verdad? Aquí vemos la prudencia también de Gracián a la hora de acompañar, no es simplemente decir cualquier tontera, ¿verdad? Cuando se acompaña. Aquí vemos al Gracián acompañante, director espiritual, ¿verdad? Entonces le dice la monja, no se preocupe, yo le voy a pasar las constituciones que nosotros tenemos y usted las lee y un día de esto regresa y me confiesa. Y entonces le pasó las constituciones de la Santa Madre. Aquí comienza la historia teresiana de Gracián. Gracián lee aquellas constituciones donde se menciona a Teresa de Jesús y él comenzó este amor a Teresa de Jesús. Como él no conoce nada de la orden carmelita, pues entonces él tiene compañeros carmelitas ahí en Alcalá, carmelitas calzados. Y entonces les pide que si le pueden prestar un libro sobre la historia de la orden carmelita. Entonces, cuando él va leyendo la historia de la orden carmelita y lee que la orden carmelita es una orden dedicada a la Virgen María, pues ya mataron a Gracián, ¿verdad? Porque ya Gracián, enamorado de la Virgen María y le dice que la orden está dedicada a la Virgen María, él no conoce nada del Carmelo, entonces queda prendado del Carmelo. Y hace una cosa, no, aunque no las tenemos, ¿verdad? Le escribe a esa Teresa de Jesús que él no conoce. Vamos a hacer un alto, antes de llegar ahí. Okay. Sí, antes de seguir ahí, pues, les saludan, no, bueno, nos saludan desde Puerto Rico, desde República Dominicana, desde Colombia. Saludos. Dicen de que quieren un congreso post-coronavirus allá. Excelente. Sí. Con todo ya. 189 personas están conectadas en el live. Y bueno, les invitamos también para que puedan hacer sus consultas con preguntas, dudas. Y aquí a la orden se las trasladamos a Fray Luis David y las comentamos. Luis David, antes de Sí, dígame. Con esto le escribió a Santa Teresa, Jerónimo Gracián. Sí, Gracián le escribió a la Santa. Hay una frase a mí que me llama mucho la atención, que está en una carta de Santa Teresa, que lo describe como él es cabal a mis ojos. Esta carta se le escribe Teresa de Jesús a Isabel de Santo Domingo, que era la priora de Segovia, en el año de 1575. Y según lo que logro entender, ahí usted me corrige a ver si es cierto, es la primera vez, fue el primer contacto de los 20 días que había tenido Teresa con Gracián cuando se dio esta carta. Sí,
Solo que tendríamos que retroceder un poquito, porque Ahorita voy. ya aparece entonces Gracián y fraile carmelita descalzo. Ok, entonces, Sí. Teresa y él se comenzaron a escribir desde esa primera carta. ¿Qué pudo haber Teresa, cambiado en Gracián sí, para comenzar en este Carmelo descalzo? ¿Qué fue sí. lo que lo... Ajá, bueno, Teresa, él escribe a Teresa porque se quedó enganchado con la lectura de las constituciones teresianas y con la lectura de los libros sobre la historia de la orden carmelita que le prestaron los carmelitas calzados a él, allí en Alcalá de Henares. Entonces él escribe a Teresa de Jesús, no conservamos las cartas que se escribieron en ese momento. Con el paso del tiempo, Gracián va a conservar las cartas de Teresa. Aunque Teresa le dice muchas veces que lea la carta y la rompa, Gracián nunca rompió las cartas de Teresa, ¿verdad? Qué bueno. Se pueden haber perdido algunas por los avatares de la vida del padre Gracián, pero no porque no las haya guardado él. Él guardó las cartas de Teresa de Jesús, pero esas no las guardó, no las tenemos. Y entonces cerca de Alcalá de Henares hay un pueblo que se llama Pastrana, donde está el noviciado de los carmelitas descalzos y donde hay un monasterio de carmelitas descalza. E Isabel de Santo Domingo está ahí de priora, porque Isabel de Santo Domingo va a jugar un papel muy importante en este momento en la vida del padre Gracián. Teresa parece que le escribe a Isabel de Santo Domingo que si averiguase algo sobre este Jerónimo Gracián que le ha escrito a ella y que ella no conoce, ¿verdad? Entonces, Gracián ya propiamente va a conocer un monasterio teresiano y conoce Pastrana, el monasterio de Pastrana, conoce ahí a las monjas y conoce a Isabel de Santo Domingo. Entonces, Isabel de Santo Domingo... Primer encuentro con el Carmelo. Propio. Propiamente ya con la descalcez, propiamente Okay. con la descalcez teresiana, Gracián conoce allí a las carmelitas descalzas y conoce el noviciado de los frailes que está ahí en el mismo lugar. Entonces va a comenzar una relación. Pero claro, en el interior del padre Gracián se ha levantado una tormenta enorme, enorme, porque él ya no estudia con tranquilidad, porque él siente fuertemente la llamada al Carmelo teresiano y tiene 1000 razones para no responder. Entre las razones más fuertes que él tiene está la familia, son muchos hermanos, y por supuesto que el hecho de que él sea sacerdote ahora y que el rey le pueda dar una canonjía, un lugar donde pueda tener un ingreso económico, eso ayudaría a la familia, a su familia. Lo otro que él siente que no es fuerte de salud y la descalcez carmelitana tiene mucha austeridad de vida, ¿verdad? Entonces hay un conflicto interior y no sabe qué hacer. Es más, él en su escritorio donde él estudia, acostumbra a tener una imagen de la Virgen. Y de cuando en cuando, pues él la vuelve a ver y le dice una jaculatoria, le dirige una pequeña oración, una mirada. Él es un hombre enamorado de la Virgen María, pero siente que cuando él mira la imagen, está estudiando, mira la imagen de la Virgen le dice que se haga carmelita. O sea, todo le está hablando del Carmelo, no es que la Virgen le hable, ¿verdad? Entonces, tan es así que él coge un paño y tapa la imagen de la Virgen para no sentir esa llamada al Carmelo, y porque se le hacía muy, muy angustiante. Entonces, Gracián empieza como a probarse él mismo, a probarse. Es decir, va a predicar a una iglesia, entonces se quita sus zapatos y se va descalzo a ver si puede aguantar el camino,
Y pues llegó a la iglesia y se dio cuenta que sí, que aguantaba andar descalzo, ¿verdad? Luego hay ahí una viejita que esta viejita le pide la bendición de una cuerda, de un cordón de San Francisco, para hacer penitencia, ¿verdad? Para ponérsela en la cintura y hacer mucha penitencia. Y Gracián le dice, pues, que a su edad y pues, las condiciones de salud que él la mira, pues que no es necesario hacer esa penitencia, pero la viejecita esta le hace una exhortación bien grande, ¿verdad? No pensar como el mundo. Y estas cosas Gracián las lee en clave vocacional. Es decir, él se está dando cuenta que la imagen de la Virgen, la viejecita esta, el poder andar, el darse cuenta que puede caminar descalzo y por tanto sí puede llevar las austeridades de la descalcez carmelitana. Entonces, todo esto le va preparando para dar un sí vocacional y quedarse con los frailes, ¿verdad? Lo que no sabe Gracián es que con los informes de Isabel de Santo Domingo, Teresa ha buscado entre las monjas, ha hecho una cadena de oración para pedirle al Señor la vocación de Carmelita Descalzo del Padre Gracián. Eso es lo que no sabe Gracián. Okay. Que detrás de todo esto, con los informes que Isabel de Santo Domingo le da a Teresa, entonces, claro, Teresa pone en guardia a las monjas y las pone a rezar para que el Señor le dé la vocación a este sacerdote, del cual Isabel de Santo Domingo le ha hablado muy bien, muy bien. Finalmente, Gracián, en un determinado momento, estamos en el año 1572, va al monasterio de Pastrana a tratar con la Madre Isabel de Santo Domingo de una vocación, de una muchacha que quiere ser monja. Y claro, ahora Gracián la orienta a las carmelitas, ¿verdad? Entonces él va allá a hablar y mientras él va a hablar allá, la Madre Isabel de Santo Domingo manda a las monjas a rezar. Y a rezar por ese sacerdote pidiendo explícitamente a Dios la vocación del Padre Gracián. Y entonces Gracián va a tratar de la vocación de esta muchacha y al final sale del monasterio convencida por la Isabel de Santo Domingo y va directamente a los frailes para ingresar al noviciado. Y es así como Gracián se incorpora a la orden de los carmelitas descalzos. Tenemos una pregunta y varios saludos que creo que aplica en este momento. Hay otras preguntas que más adelante se las estaré comentando. Saludos y abrazos, estimado Luis David y hermanos de Centroamérica, desde Puerto Libre en Sucumbios, Centro de Espiritualidad Monte Carmelo. Sucumbío. Bueno. Sí. Fray Juanito Arias, Carmelita Descalzo. Sí, saludos, Juanito. Y tenemos una pregunta, ¿cómo se fundó el Carmelo? Me imagino que podríamos una breve reseña hasta llegar hasta este momento de la descalcez y el Carmelo. Bueno, la orden carmelita, sí, grande, tiene sus orígenes en el Monte Carmelo. Y un grupo de ermitaños que después, por voluntad de los papas, pasa a ser una orden mendicante. Esta orden crece, vive tantas vicisitudes como vive la iglesia, como vive el mundo de su época. Tiene grandes personajes increíbles como Juan Soret, por mencionar solamente a uno, o a nuestro querido San Simón Stock también, por mencionar ya un segundo. Y en el siglo XVI,
Teresa de Jesús tiene una experiencia muy particular de vida espiritual y ella decide iniciar un nuevo estilo de vida carmelitana, ¿verdad? Así, de una manera muy rápidamente, ¿verdad? La orden carmelita nace en el siglo XIII en Palestina, en el Monte Carmelo, y la descalcez carmelitana nace con Teresa de Jesús en el siglo XVI. Okay. Comentarle, hay 214 personas que nos están viendo. Saludos a toda la gente que nos está sintonizando. Fray Luis David, tengo una duda, ahí donde nos habíamos quedado. Sí. Jerónimo Gracián ya es sacerdote y Ya es entra al sacerdote. noviciado carmelita. Entra al noviciado, sí, carmelita. Y el noviciado corresponde a lo mismo que podríamos decir de un noviciado actual, o tenía algo diferente, cuál era la forma de vida, cómo se desenvolvía en aquel entonces un noviciado. Sí, el padre Gracián entra a un noviciado como los de ahora, pero claro, estamos en el siglo XVI y a los carmelitas descalzos, sobre todo de ese lugar, a los frailes, les ha entrado una fiebre de penitencias muy extravagantes, ¿verdad? De hecho, eso va a poner como en crisis la vocación del padre Gracián, y en ese proceso lo va a sostener con sus sabias palabras la madre Isabel de Santo Domingo. Teresa de Jesús no está tan de acuerdo con aquella experiencia que los frailes están viviendo, ese estilo demasiado riguroso. Gracián va a contar algunas cosas de ese noviciado. Por ejemplo, dice que mandaban a un novicio a la plaza del pueblo con una carga de leña. El novicio pues ponía la carga de leña ahí a un lado, se desnudaba la espalda con el hábito, se quitaba una parte del hábito, y el otro novicio tenía que empezar a pegarle en la espalda hasta que la leña ardiera, como había ardido la leña del profeta Elías allá en el Monte Carmelo, ¿verdad? Cosas extravagantes de ese estilo. Entonces, hay cosas que a Gracián las mira diferente de lo que son las monjas carmelitas y de lo que se está viviendo en el noviciado. De todos modos, Gracián persevera, como te digo, ayudado por la madre Isabel de Santo Domingo. Y 3 años más tarde de esto, Gracián entra en 1572 en el noviciado, en 1573 profesa, y en 1575 tiene el primer encuentro cara a cara, face to face, con la Santa Madre Teresa en Beas de Segura. Y después de ese encuentro es que la Santa escribe esa carta a la Madre Isabel de Santo Domingo, diciéndole que todo lo que le había dicho Isabel a ella por carta era una cosa muy pequeñita. Al conocer a Gracián se dio cuenta de que superaba todo lo que la Madre Isabel le había dicho por carta, ¿verdad? Y por eso, dice ella, él es cabal a mis ojos. Y comienza una segunda cadena de oración, Teresa de Jesús. Ahora hemos de pedir todas que nos lo den por prelado, por superior de todas ellas, ¿verdad? Y en ese y momento también lo va a conseguir. Qué raro. Y en ese momento, o sea, según lo que dice la carta, ha estado Teresa de Jesús 20 días con él compartiendo, y ¿qué fue o qué pudo haber sido esa conexión, esa unión que más adelante ellos dos hacen de una forma especial? Pero en ese primer momento, y después de todo lo que he escuchado de Isabel, de Santo Domingo, ¿qué cree que pudo haber sido, o si hay constancia de cómo fue ese encuentro entre ellos dos? Dirección Bueno, espiritual. cada uno de ellos ha escrito la resonancia del encuentro, ¿verdad? Teresa de Jesús escribe esa carta donde alaba las cualidades del padre Gracián. Gracián escribe mucho más adelante, no hay una carta de él en ese momento, escribe mucho más adelante lo que aconteció en ese encuentro, ¿verdad? Entonces,
Hay dos cosas importantes aquí. ¿Por qué sintonizaron? Bueno, creo que toda la vocación carmelita descalza del padre Gracián está envuelta en la oración de Teresa de Jesús y de las carmelitas descalzas, ¿verdad? La vocación de Carmelita Descalzo de Gracián es una vocación que las monjas Carmelitas Descalzas y Teresa de Jesús la han pedido al Señor. Luego hay afinidades espirituales. Gracián es 30 años más joven que Teresa, pero es un hombre culto, de una gran cultura, y es un hombre espiritual. Creo que estas dos cosas a Teresa le simpatizan muchísimo, porque ella ha tenido experiencias con medio letrados, dice, ¿verdad? Y le ha ido mal. En cambio, encuentra en Gracián una persona que tiene letras, que sabe del espíritu, que sabe de la vida de oración, que sabe de la oración de recogimiento. Y hay una cosa más que yo la noto, yo no sé, no la he visto en otros lugares escrita, y me parece que es el espíritu jesuítico de Gracián. A Gracián se le nota la escuela jesuítica, y Teresa ha recibido muchas cosas positivas de la Compañía de Jesús. De hecho, cuando Teresa empieza a vivir las experiencias sobrenaturales, es un jesuita el primero que dictamina a favor de ella y dice que no es el demonio, sino que es espíritu de Dios lo que hay en esa mujer, en esa monja carmelita de la Encarnación. Entonces, Teresa ha recibido una influencia positiva de los jesuitas y claro, Gracián desde los 12 años está bajo la guía espiritual de los jesuitas. Entonces, también hay una sintonía en ese sentido, ¿verdad? Buena formación, buena experiencia de vida espiritual y celo por la salvación de las almas. Gracián es una persona realmente con horizontes abiertos acerca de la misión. Y como yo digo, a los pies descalzos de los carmelitas, Gracián puso camino misionero, que no lo tenían. Entonces, pies descalzos para ir a la misión, para la evangelización, para la salvación de las almas, para ayudar a los demás. Y él fue el que envió a los frailes, nos sacó de España y nos envió al África, a una zona que ahora está en Angola, en el país de Angola, y nos envió también a México, América Latina, pero en su mente los carmelitas descalzos teníamos que ir a China, Japón, a Eritrea, ¿verdad? Participar activamente de la vida misionera de la iglesia. ¿Ya? Entonces, pero eso ya es otro capítulo, ya nos estamos metiendo. Entonces, todas esas cosas pienso que hacen que Teresa diga, él es cabal a mis ojos. Y además, Gracián es de trato suave, de trato agradable, de trato educado, y esas cosas le gustaban a Teresa de Jesús también. Hay una pregunta que dice así, es de Edgar Guzmán Pacheco. Pregunta, algunos documentos españoles llaman al padre Gracián insigne coautor de la Reforma Teresiana. ¿Qué diferencia tiene esta coautoría de Gracián, del padre Gracián, y el ser coautor de Juan de la Cruz? Ya que en este momento estamos hablando de que el padre Jerónimo mandó a los carmelitas, como ya vamos a llegar a la parte donde él es prelado, que llega a ser el primer provincial. Y descalzo, sí. Entonces, esta coautoría, diferencia entre él y San Juan de la Cruz en algunos textos, ¿tiene algo de relación? Bueno, es que aquí ya nos metemos a situaciones históricas
posteriores a la muerte de Teresa y a la muerte de Gracián y a la muerte de San Juan de la Cruz, ¿verdad? También. Y no sé, o sea, responder a esa pregunta sería como ya salirnos un poco del tema. Sí, ciertamente es una pregunta interesante que inquieta a muchas personas porque no logran ubicar cómo calza el padre Gracián en toda la obra teresiana, ¿verdad? Yo pienso que Teresa en el capítulo 23 de las Fundaciones hace una presentación de Gracián. Yo creo que quien la lea puede entender allí en qué significado tiene la autoría o coautoría del padre Gracián dentro de la descalcez teresiana, ¿verdad? Teresa tiene una frase sobre los frailes, pero como digo, hay que conocer un poco de la historia del Carmelo teresiano y de esos orígenes, ¿verdad? Okay. Teresa dice que Gracián no es el primero, pero que llegó a tiempo. Que Gracián lo ha enviado la Virgen. Y ella tiene una frase dolorosa sobre los frailes. Dice que ya la cansaban los frailes. Como si de alguna manera Teresa casi se hubiese arrepentido de haber iniciado los frailes. Ella aclara que las monjas han ido bien, pero que los frailes no. Hasta que llegó Gracián. Entonces, podemos hablar de una coautoría de gobierno. Podemos hablar de que Gracián intenta en aquella arca de Noé, que son los carmelitas descalzos en ese momento, ¿verdad? Con bichos de todas las especies, algunos muy raros, otros muy buena gente. Intenta poner, ella dice, puso orden, porque no lo había. Ella dice que escribió las constituciones para los frailes porque las monjas ya tenían constituciones, pero los frailes no. Entonces, pues ahí podemos hablar de una coautoría, ¿verdad? Y Gracián va a intentar introducir más el espíritu teresiano dentro de los frailes. No lo va a lograr totalmente porque hay una corriente eremítica de frailes un poco raros, como esos de que le pegaban al novicio en la espalda, el compañero, para que cayera fuego del cielo y quemara la leña, porque ahí se iba a mirar la virtud del novicio, ¿verdad? Okay. Esas cosas para Teresa de Jesús con sentido común y para Gracián pues no era la manera de educar, ¿verdad? Recordemos que Teresa dice más en las virtudes que en el rigor, ¿verdad? Y de ese estilo era también Gracián y de ese estilo es Juan de la Cruz. Juan de la Cruz tiene una gran influencia posterior dentro de la Orden de Carmelitas Descalzo, después de su muerte con sus escritos, y ha continuado, a mi modo de ver, la labor que él hizo, que es la de formar, ¿verdad? Juan de la Cruz no fue superior mayor en la orden, en la descalcez, pero fue el formador por excelencia que hemos tenido. Yo creo que esa sigue siendo la función de Juan de la Cruz en el respecto de la orden de Carmelitas Descalzos, ¿verdad? En cambio, Gracián nos lanza a la misión, nos lanza a amar a Teresa de Jesús. Para Gracián, desde siempre, Teresa de Jesús es la fundadora de esta nueva experiencia carmelitana. Y entonces es una invitación siempre hasta hacer de Teresa de Jesús un referente. Ok. Y en ese momento cuando comienzan las monjas a rezar por tenerlo por prelado,
¿cuál era la dinámica que había en ese momento en la orden? O sea, ya eran descalzos propiamente la rama masculina, en el sentido de totalmente separados, o es Gracián quien ayuda en este total separación? No propiamente, o sea, la orden de los descalzos nacimos arropados dentro de la orden de los carmelitas calzados, como llamamos nosotros, ¿verdad? Eh, con relaciones bastante buenas en los orígenes, tanto de las monjas como de los frailes en Duruelo. Luego esa experiencia se va a quedar, se va a ir maleando, porque por el nuncio, el rey, se nombran visitadores apostólicos, y entonces estos visitadores apostólicos se les ocurre que para reformar la vida de los carmelitas calzados hay que poner superiores descalzos, un error, y eso creó una contienda interna muy difícil entre unos y otros, que en sus inicios no fue difícil. Y después que se solucionaron los problemas, ha sido muy cordial también. Entonces, luego el grupo eremita era muy rígido, muy contrario a los calzados. Hubieron conventos de carmelitas calzados que pasaron a ser descalzos. Cuando nombraron a Gracián visitador, él dice una frase muy curiosa: volví a los calzados a sus zapatos, dice él, ¿verdad? Es decir, empezó a poner orden y un poco de paz en medio de esa guerra, ¿verdad? De conventos calzados que los visitadores habían pasado a los descalzos, y atenerse a ciertas cosas, ¿verdad? Porque a él también lo nombran visitador de los calzados. Y claro, Gracián no quiere, pero lo obligan a aceptar. Él tiene que hacer unas ciertas correcciones en Andalucía. Por ahí se va a hacer un lío, pero creo que nadie ha deseado ese conflicto, porque las relaciones iniciales entre descalzos y calzados fueron buenas. La idea de la separación vino de la santa. La santa es la que pide ser una provincia diferente, ¿verdad? Con estilos de vida distintos, y finalmente se consigue y eligen a Gracián el primer provincial. Pero antes de eso yo quiero leer unos textos del padre Gracián, ¿verdad? Sobre sobre ese encuentro. Teresa ha dicho que él es cabal a sus ojos. Gracián, recordando ese encuentro, dice así: se encontraron allí en Beas, es en la primavera del año 1575. Entonces dice: ella me comunicó su espíritu sin encubrirme nada. ¿Ya? Entonces Teresa se abre a Gracián en ese encuentro y le habla de su experiencia espiritual. Pero no solamente eso, ¿verdad? Y yo a ella le declaré todo mi interior. Entonces Gracián también le cuenta a Teresa, le comparte toda su vida interior. Y entonces dice Gracián que allí en Bea nos concertamos de ser siempre conformes en todos los negocios. ¿Ah? Entonces aquí podemos hablar de una coautoría de Gracián, porque en cuanto a la descalcez carmelitana, porque Teresa no tiene jurisdicción. O sea, Teresa es mujer y es monja. Ella no tiene jurisdicción sobre los frailes, ni siquiera sobre las monjas. La jurisdicción se la van a dar otros a ella para que mande. Entonces, el que tiene jurisdicción es Gracián. Primero como visitador y después como primer provincial.
Ah, entonces, ¿cómo hace esto Gracián? ¿Cómo manda Gracián? Hace así. Yo la mandaba a ella como prelado que mirase muy bien en el negocio que se trataba y lo encomendase a Dios. Había una situación, cualquiera que fuera, ¿verdad? Gracián le escribía, él era el prelado, el superior, y le escribía a Teresa, ¿verdad? Entonces, como prelado, le decía, bueno, usted mírelo. Que lo encomiende a Dios, que lo mire. Si tenía contraria opinión que la mía, que me replicase y me diese sus razones. Entonces, antes de tomar cualquier cosa muy importante, sobre todo referente a las monjas carmelitas descalzas, Gracián primero se comunica con Teresa. Él le da las razones que tiene, le habla de la importancia del asunto, le pide que lo rece, que lo lleve en oración, que le dé su parecer y que si es de contraria opinión a la de él, que se lo diga. ¿Ah? Entonces, dice Gracián, yo la tenía en tanta estima, conociendo su mucha prudencia y santidad, que me rendía a su parecer. Y así, algunas veces, si ella le daba sus razones y Gracián le decía, pero yo tengo otras razones, así algunas veces ella entendía las razones de Gracián y la mayor parte de las veces Gracián entendía las razones de Teresa y hacía lo que Teresa le decía. Y hay una Entonces, cosa que en esto podremos hablar de coautoría de Gracián. Pero también podríamos, la otra parte donde se lee, si no mal recuerdo, de que Teresa también hizo un voto y él también hizo otro voto para hacerse mutuamente caso. ¿Vendría en este momento? Sí, Teresa después de aquel encuentro va camino a la Fundación de Sevilla. La Fundación ella quiere fundar en Madrid y Padre Gracián no quiere. Padre Gracián quiere que vaya a Sevilla. Ir a Sevilla significaba para Gracián que Teresa era súbdita de él. ¿Ah? Y Gracián necesitaba seguir conversando con ella y era una manera de seguir conversando con ella. Y Gracián pensaba que se iba a hacer mucho bien en la Fundación de Sevilla. De hecho, le costó mucho a la santa, pero ella obedeció. Por supuesto que esa obediencia de la santa a Gracián se dio cuenta de la calidad de monja que era Teresa de Jesús, ¿verdad? Solo que en ese camino, en un lugar que se llama Écija, Teresa tiene una visión de Jesús, donde Jesús le dice, lo que Teresa mira, que ella lo ha comunicado en las relaciones, es que Jesús les toma las manos derechas a los dos ellos, a Gracián y a Teresa, como que fuera un casamiento. Y entonces Jesús le dice, Gracián, quiero que tomes en mi lugar mientras vivas. Y que entre ambos se conformen en todo porque conviene así. Entonces hay una unión de la vida de Gracián y Teresa y por tanto la descalcez carmelitana, Jesús la quiere unir en ellos dos. Teresa al principio no quiere como eso de obedecer, ¿verdad? Ella siempre le gusta la libertad. Y como que le cuesta un poco
poco aceptar de primas a primeras esto que Jesús le está pidiendo. Ella misma lo escribe. Dice que por 2 o 3 ocasiones más, el Señor le dice, ¿qué temes? Soy yo el que te lo estoy dando. ¿Por qué temes? Soy yo el que te lo estoy dando, ¿no? Finalmente, Teresa acepta y hace un voto de obediencia a Gracián, pero ya ven la experiencia de Gracián con ella, ¿verdad? Ella quiere, o sea, Gracián la escucha y normalmente va a hacer lo que Teresa diga. De hecho cuando hay dificultades entre las monjas, Gracián cuenta que Teresa lo mandaba a él a solucionar los problemas. Y una vez que ya estaban solucionados los problemas, llegaba a ella. O sea, el primer bochinche que lo lleva Gracián. Ella ya llegaba cuando todo estaba más o menos en paz, ¿verdad? O sea Realmente que la unión del Padre Gracián y la Santa Madre es algo querido por Jesús, que es Jesús mismo que le ha dicho a la Santa Madre, a este quiero que tomes en mi lugar porque conviene así, ¿verdad? Entre ambos se conformen en todo porque conviene así. Y estamos aquí ante la voluntad de Dios, ante la voluntad de Jesús. Teresa obedeció y Gracián también supo hacer hacer las veces de Jesús escuchando a Teresa y consultando todas las cosas con ella. O sea que se podría decir que en vida Teresa y Gracián se unieron para llevar adelante esa descalcez a su máxima potencia. Sí, 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 sí. Y ya, o sea, ya cuando Teresa deja el mundo, cuando Teresa muere, Cuando Teresa muere. viene Gracián y vendría siendo como ese dolor, me imagino, ha de haber sido complicado para él esa experiencia de verla partir, pero al mismo tiempo algo de él tuvo que haber sucedido como para poder coleccionar, para poder tener todo lo que Teresa era, me imagino, por la amistad que los unía. ¿Qué fue lo que Gracián eh, hizo para nosotros con respecto de Teresa? ¿Qué le debemos nosotros a Gracián? Bueno, no, nosotros le debemos muchas cosas al Padre Gracián. Respecto de Teresa, le debemos escribir las moradas. Él fue el que le mandó a escribir las moradas. ¿Ah? Le debemos la única pintura que hay de Teresa de Jesús, que sabemos que Teresa de Jesús estaba presente ahí. Mal que bien que Teresa dice que la pintó fea y quién sabe qué cosas más, ¿verdad? Pero esa pintura la tenemos porque Gracián le dio la orden a Teresa que se dejara pintar, porque Teresa no quería. Tenemos muchas cartas que Teresa le escribió al padre Gracián. Y Gracián las conservó, aunque Teresa le dijera que las quemara. Es decir, Gracián, con el paso del tiempo, con el ir conociendo cada vez más a la santa, se va dando cuenta de la importancia de Teresa de Jesús, no solo para la orden, sino también para la iglesia. Luego, por eso él guarda las cartas de la santa. Luego, de alguna manera, le debemos la salvación del manuscrito de las moradas, que él le mandó a escribir. Porque muerta Teresa de Jesús, es que para nosotros Teresa de Jesús es santa, es madre, doctora de la iglesia. O sea, Teresa tiene un montón de títulos y nos parece que toda la vida ha sido así y no es verdad. Teresa vivió en un tiempo muy difícil para las mujeres en la iglesia, en una España muy a la defensiva de lo que era la oración de recogimiento, de lo que era que las mujeres escribieran de oración, de que las mujeres tuvieran experiencia mística, de que San Pablo dice que la mujer no tiene que enseñar en la iglesia, que tiene que callarse. Entonces hay todo ese trasfondo y la Inquisición.
La Inquisición no es una broma, ¿verdad? Y muerta Teresa, hay un inquisidor dominico que le escribe al rey Felipe II hablándole de lo dañino que es esta mujer y que para prever un mal en el futuro habría que sacar los huesos de Teresa que estaban en Alba de Tormes con todos los escritos que esta mujer hizo y quemarlo todo como escarmiento. Eso está históricamente documentada la carta. Eso para entender un poco. Por eso el padre Gracián, pensando en una publicación a futuro, pero muy a futuro de los escritos de Teresa, él va a tachar en los escritos de Teresa algunas cosas que no suenan a los oídos de la Inquisición. Y cuando se pide el libro de las moradas para publicarlo, Gracián sabe que el libro de las moradas está en Sevilla. Pero Gracián, silencio. Y las monjas de Sevilla también. Gracián, que conoce estos rumores de quemar los escritos de Teresa y demás, Felipe II, por supuesto, no está de acuerdo con eso, pero hay, de hecho, el comentario del Cantar de los Cantares, recuerden que un sacerdote se lo mandó quemar a Teresa, pero eso es entendible en ese contexto. Entonces, Gracián va a empezar a tachar muchas cosas del libro de las moradas, del manuscrito de las moradas, y a poner otras palabras ahí, ¿verdad? Pero antes de eso, Gracián hace una copia tal cual lo escribió Teresa, del libro de las moradas. De tal manera que si el libro de las moradas desaparecía, quedara esa copia, ¿verdad? Para que lo que había escrito Teresa no se perdiera. Gracián va a ser muy importante en lo que nosotros llamamos la fase romana del proceso de canonización. Él está en Roma, unos 5 años, de 1595 a 1600. Él ha regresado del cautiverio en Túnez y todo. Para los que conocen la historia carmelitana o del padre Gracián, algo pueden entender de todo esto. Y entonces Gracián va a escribir, estando en Roma, el Dilucidario, que lo mencionaste al inicio, Manuel, para defender a las mujeres que escriben. Él pone todos los argumentos, es el primer capítulo, ¿verdad? Todo lo que se dice en contra de Teresa de Jesús, que es una iletrada, que el estilo llano de pueblo con el que ella escribe, que las visiones que tiene, que es mujer. ¿verdad? Entonces Gracián va a hacer una argumentación defendiendo a Teresa de Jesús, defendiendo los escritos de Teresa de Jesús, defendiendo que esos escritos se impriman. Y como él dice, yo no era partidario de que se imprimieran los escritos de Teresa por el miedo a la Inquisición, porque cayeran en manos de personas que no le iban a entender, ¿verdad? A Teresa. Teresa no está canonizada en ese momento. Él sigue en eso la línea de Juan de Ávila. Juan de Ávila le había escrito una carta a la santa y le había dicho, donde ella le consultaba a su espíritu, y Juan de Ávila le había dicho que no era cosa para que las conocieran todas las personas. ¿verdad? Entonces, más o menos de este parecer es de Gracián, pero él ha visto el bien que hacen los escritos de Teresa y él escribe el bien que hacen los escritos de Teresa ahí, y eso lo ha llevado a él a un cambio de postura sobre la necesidad de que los escritos de Teresa se impriman y los lean todos antes de ella ser canonizada. Entonces, en una argumentación al final, él dice, si Dios le ha dado a una mujer la experiencia, si esta mujer ha escrito por orden de sus superiores, las palabras de San Pablo no tienen validez en este caso porque los superiores representan a Dios.
Entonces, sí pueden escribir y sí tienen voz en la iglesia y no puede callarse lo que Dios ha hecho en ella. Esto es en brevísimas palabras, con mis palabras, la argumentación de muchas páginas que Gracián hace en ese libro, Dilucidario del Verdadero Espíritu, sobre Teresa de Jesús, orante, con experiencia mística, escritora y mujer. Gracián va a defender todo eso en Teresa de Jesús, argumentando contra lo que dice San Pablo, que era la cita bíblica que sacaban los que no querían que se publicaran los escritos de la Santa Madre, de tal manera que Gracián se convierte en precursor de lo que siglos después es el doctorado teresiano. Él defiende ahí realmente muy bien por qué son importantes los escritos de esta mujer, el bien que hacen a la iglesia. Entonces, eso se lo debemos a Gracián. Gracián fue creando en la curia romana un ambiente positivo hacia Teresa de Jesús, y cuando él se va, llegó otra figura a Roma. Cuando él se va de Roma, Gracián, llegó Juan de Jesús María, que es al segundo fraile carmelita descalzo a quien le debemos la beatificación de Teresa, ¿verdad? Juan de Jesús María no conoció a Teresa de Jesús, pero desde que la leyó, la amó, y va a predicar todos los años ahí en Roma, en una de las iglesias donde él estaba. Ahorita no recuerdo si es la Scala o es la Victoria, tal vez es en la Victoria, que el mismo Papa llegaba a escuchar la prédica anual que Juan de Jesús María hacía sobre Teresa de Jesús en el aniversario de la muerte de la santa, antes de la beatificación. Entonces, a Gracián le debemos las moradas, le debemos las cartas, le debemos la existencia. Él nos defendió cuando íbamos a desaparecer del mapa por ese malentendido entre calzados y descalzos. O sea, Gracián nos defendió y nos sacó. Estamos vivos en gran parte, continuamos 400 años después por él y por todas las cosas que hizo Teresa de Jesús, pero también por él. Él hizo un montón de cosas para salvar la descalcez. Y bueno, le debemos la impresión del libro de las fundaciones. Él es, con la Madre de Jesús, el que imprime por primera vez el libro de las fundaciones en Bruselas, ¿verdad? Y le debemos pues muchas cosas del espíritu teresiano. Okay. ¿Y cómo fue esta vida de Gracián después de Teresa? Ya muerta Teresa, bueno, pareciera que fue fácil, pareciera que la llevó bien. Sí, después de la muerte de Teresa, la descalcez, los frailes descalzos toman un rumbo con el padre Nicolás Doria. El padre Nicolás Doria no le gusta la personalidad del padre Gracián y pues lo expulsa de la orden de los descalzos, como sabemos. Gracián va a Roma a buscar justicia sobre su caso, porque en su sentencia de expulsión se han dicho muchas cosas de las carmelitas descalzas y Gracián está muy dolido, ¿verdad? Se habla de trato liviano de Gracián con las carmelitas, sobre todo con la Madre María de San José. Muchos años antes se había hablado de ese trato liviano. Entendemos por trato liviano trato en línea sexual, ¿verdad? Se había dicho de Gracián con Teresa de Jesús. Inclusive se dijo que Teresa tuvo una hija de Gracián, ¿verdad? Y la mamá de Gracián salió a la defensa diciendo que la que había sufrido los dolores de parto era ella, no Teresa de Jesús, ¿verdad? Eso para ubicarnos de todas las malicias que corrieron respecto de la amistad Teresa de Jesús y Gracián. Muchos frailes carmelitas respecto de la obediencia de Gracián a Teresa, no de la obediencia de Teresa a Gracián, decían de Gracián que se dejaba mandar por una mujer, ¿verdad? Como despreciativo. Gracián lo considera una honra, como él dice, sí, me dejo mandar por una mujer, pero ellos no saben quién es Teresa de Jesús, escribe Gracián. ¿Verdad? Solo quien sabe quién es Teresa de Jesús se deja mandar por Teresa de Jesús, ¿verdad? Entonces,
Gracián es expulsado de la orden. Luego él está cautivo en Túnez por los musulmanes. Y para dar unas pinceladas simplemente de esta parte final de Gracián, de su vida, que es larguita, es larga, de 1592 a 1614, cuando él muere, son 20 y tantos años, me parece a mí. Luego el Papa manda a los carmelitas descalzos que reciban al padre Gracián. Los superiores descalzos no lo aceptan. Entonces el Papa le dice que por amor a la paz que se vaya a vivir con los carmelitas calzados. Los carmelitas calzados lo reciben a Gracián como descalzo y lo reciben para que viva entre ellos. Y de hecho Gracián va a vivir todos esos años de su vida hasta el final entre los carmelitas calzados, que lo trataron muy, muy bien, muy bien. Gracián solo tiene palabras de agradecimiento para los carmelitas calzados. Solo que él tiene entre los carmelitas calzados una vida un poco particular, porque él ha sido recibido entre ellos, pero Gracián no es un carmelita calzado. Entonces, de hecho, Gracián vive entre ellos con una cierta separación, ¿verdad? Él vive en una ermita ahí en Bruselas, participa de la comunidad calzada, pues en las comidas y eso. Y el general de los carmelitas calzados le ha dado mucha libertad para escribir, para predicar, para publicar los escritos de él. Y él se va a dedicar a hablar de Santa Teresa, a publicar los escritos, ¿verdad? Finalmente va a morir en Bruselas el 21 de septiembre de 1614. El día anterior, el 20, Gracián había salido de Bruselas a hacer una diligencia afuera, a una villa cercana, y cuando regresó, la muralla de la ciudad de Bruselas estaba cerrada y tiene que quedarse a dormir en un hostal, en una hospedería, en una casa fuera propiamente de la ciudad. En la madrugada del 21 de septiembre le entra un dolor muy, muy grande. Yo podría sospechar que es una peritonitis, pero yo no he investigado las causas, pero por la forma en que se describe, un dolor muy grande, él va a morir en 14, 15, 16 horas a partir de ese dolor. ¿Verdad? Tan fuerte es que lo tienen que poner en el suelo, en el piso. Cuando ya las puertas de la ciudad de Bruselas se abren, una persona va a los carmelitas calzados para avisar la situación en que Gracián está. En el camino se encontró con un sacerdote que después va a testificar que él lo confesó, y lo que Gracián le dijo, lo que vivió en ese momento, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vivió este dominico? Que después lo va a comentar él. Bueno, que Gracián se confesó y que estando así en el piso pidió que debajo del escapulario que él anda, debajo de su hábito, le saquen las imágenes que él tiene allí en el pecho, ¿verdad? Él tiene dos pequeñas imágenes, una de la Virgen y una de la Santa, que siempre andaba Gracián en el pecho, ¿verdad? Son sus amores. Y que se la pongan enfrente, que él quiere ver las dos imagencitas, ¿verdad? Él se da cuenta que se está muriendo. Pues él está entre las oraciones, él va rezando oraciones mientras está así postrado en el suelo y le muestran las dos pinturas de la Virgen y Teresa. Y entre otras cosas, Gracián va a repetir la poesía de la Santa: vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero. Su estado se va agravando conforme pasan las horas.
llegan los carmelitas calzados, también llegan los carmelitas descalzos, el Padre Tomás de Jesús, que está allí en Bruselas. Y entonces el superior calzado decide que hay que llevarse a Gracián al convento. En una camilla lo levantan por la tarde. Gracián ya no puede hablar. Lo llevan a la celda, a la habitación donde él vivía, ahí en el convento de los Carmelitas Calzados en Bruselas. Y a las 6 de la tarde, cuando todas las campanas de las iglesias están tocando para el rezo del Ángelus, Gracián fallece, ¿verdad? Ahí en Bruselas. David, y ya quizás... Murió repitiendo los versos de la Santa cuando estuvo consciente, y que le pusieran delante a las dos mujeres que había amado con todo el alma y con todo el corazón, a María Santísima y Teresa de Jesús. Ok. Para comenzar, bueno, ya para ir terminando, a comenzar el final. Sí, porque aquí nos están diciendo que ya el tiempo y etcétera, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, bueno, hemos tenido, bueno, antes de eso, si alguien más tiene preguntas, consultas, son bien recibidas y las trasladamos. En este 2020, lo que nos tiene ahorita rompiendo esquemas en este en vivo, viendo la figura del padre Gracián, hay algo muy interesante, o por lo menos que puede irnos actualizando el mensaje o la vida del padre Gracián, en el sentido de que muchas cosas que él vivió, lo vivió desde su realidad. O sea, no podemos decir de que, por ejemplo, como San Juan de la Cruz, un místico y allá, o sea, hay algunas personas que creemos o que pueden creer de que no se puede alcanzar esos niveles de espiritualidad o esa armonía en sí en la misticidad, por así decirlo, sino que Padre Jerónimo Gracián fue muy enfocado al día, a lo humano, a la amistad, se podría decir a la soledad, estuvo preso, la oración, la confianza en Dios, algo parecido a lo que nosotros hemos vivido En en una este situación encierro. distinta estuvo preso como San Juan de la Cruz, y él en Túnez, una situación deplorable como Juan de la Cruz en Toledo, terrible, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo podríamos actualizar esa figura del Padre Gracián en nuestra realidad, en este 2020, en esta situación en la que estamos viviendo, la amistad con nuestros seres queridos, la soledad que nos ha tocado vivir, esa confianza en Dios, la voluntad de Dios? O sea, es como esa realidad de humanos que muchas veces creemos que para tener una vida trascendental tenemos que llegar a un nivel espiritual o tenemos que ser, sino que en esa ordinariedad que vivió, que podemos decir lo que lo vivió también Gracián, ¿cómo podríamos nosotros desenvolvernos desde la figura de Gracián? Sí, vamos a ver, hay una cosa actualmente que se llama resiliencia, ¿verdad? Que es como una resolución de conflictos, que la persona de una manera positiva hace una resolución de su vida para seguir adelante, ¿verdad? Gracián es una persona resiliente. Nunca se amargó la vida por la expulsión que hicieron de él. Él siempre va a hablar bien de los que lo expulsaron de los descalzos. Incluso va a decir que son unos santos ellos y que el único pecador es él. Él va a morir con el deseo de volver a los descalzos, pero
No es posible humanamente, los superiores descalzos no quieren, pero Gracián no se pone a lamentar su vida. Gracián va a vivir su momento, ¿verdad? Y va a aprovechar lo mejor de su situación entre los calzados. Yo creo que eso es importante para nosotros, saber solucionar las situaciones de conflicto que tenemos de la mejor manera. Nada puede amargar nuestra existencia. A Gracián no se le amargó la existencia por lo que le sucedió, que fue muy doloroso. Al contrario, él aprovechó lo mejor de la circunstancia que estaba viviendo después. Entonces, creo que eso lo podemos hacer nosotros. Para Gracián también es muy importante la vida espiritual. No podría ser menos, dice él, después de haber estado tanto tiempo tratando a la Madre Teresa de Jesús. Por supuesto, muchas cosas se pegan, pero también él ya tenía esa inclinación espiritual. Entonces, esa vida interior, que es de donde sacamos la fuerza para unificar la vida, la existencia nuestra, ¿verdad? Sea cual sea los acontecimientos que nos pasen, la fuerza de la espiritualidad puede ser, es, para quien lo quiera, un catalizador que nos ayuda a unir la espiritualidad, las distintas situaciones existenciales que la dinamizan espiritualmente y que nos lanzan hacia el futuro de una manera renovada. Luego otra cosa para nosotros que es normal leer a Teresa de Jesús. Gracián va a recomendar, él va a decir, ¿quieres saber quién es Teresa de Jesús? Sus gracias espirituales, sus cualidades humanas. Lee sus escritos. Para conocer a Teresa, para él, pues entre más conozcamos a Teresa, mejor. Y entre más personas conozcan a Teresa, pues van a encontrar una experiencia espiritual que vivifica la vida, ¿verdad? Y algo que Gracián tiene muy en cuenta es lo que hoy nosotros llamamos la evangelización, ¿verdad? Lo que es la propagación de la fe en sus inicios, es Gracián el que está allí, en la base, porque él le cuenta al Papa todo lo que está pasando, lo que viven los cristianos cuando son capturados por los musulmanes. Entonces, Gracián le propone un proyecto al Papa sobre cómo cuidar a los cristianos que están ahí presos por los musulmanes, porque lo ha experimentado. Y entonces, con el tiempo van a hacer lo que es la propagación de la fe, donde los carmelitas descalzos van a jugar un papel muy importante, ¿verdad? Entonces, sin embargo, yo creo que la palabra resiliencia es algo que nosotros podemos hacer en las actuales circunstancias que estamos viviendo y que está al alcance de nuestra mano. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo, y la vivencia de la espiritualidad nos capacita para hacer una resiliencia de esta situación que vivimos. David, quizás una última pregunta. Creo que muchos se dieron cuenta de que no nos referimos a Fray Jerónimo Gracián como San Jerónimo Gracián. Entonces nos preguntan cómo va el proceso de Padre Jerónimo. Lento. Aquí me hay que ir a la historia también. Los primeros que proponen el proceso de canonización para el Padre Gracián a los poquísimos años de su muerte son los carmelitas calzados de Madrid. Y empiezan a recopilar los escritos del Padre Gracián. Gracias a esa recopilación tenemos los escritos del Padre Gracián. Si no, se hubieran perdido
Y por supuesto que dentro de los escritos del padre Gracián iban las cartas de la santa también, que él guardaba, todos los papeles del padre Gracián, ¿verdad? Cuando eso iba tomando forma, lo del proceso del padre Gracián, los superiores carmelitas descalzos hicieron una amenaza sobre que si se atrevían a iniciar el proceso del padre Gracián, ellos iban a publicar documentos falsos, por supuesto, que hablaban de la vida baja del padre Gracián, porque ellos, para ellos la figura del padre Gracián siempre era denigrarlo. De hecho, hasta el día de hoy hay algunas corrientes, más entre los frailes que entre las monjas, donde vos mencionás al padre Gracián y hay allí como que interiormente no calza la figura del padre Gracián. Bueno, de hecho hay una orden bajo, ¿verdad? De que no se hable nunca de Gracián en la historia de la orden. Y si forzosamente hay que hablar de él, hay que hablar mal. ¿Verdad? Pero ellos no cuentan con una cosa que no cuentan con el capítulo 23 de las fundaciones. Entonces, Me por mucho preguntaban que a dónde está lo escrito por Teresa de Fray Jerónimo. capítulo 23 de la fundación. Y después las cuentas de conciencia, pero como hay distintas versiones, no sé, yo tengo una y pueden tener, las relaciones pueden tener otra, ¿verdad? Y las muchas cartas, etcétera. Entonces, por muchos años, es Teresa la que ha hablado de Gracián, sobre todo cuando se lee el libro de las fundaciones. Y de ahí se le tiene mucho amor, a mucha gente le ha tenido mucho amor al padre Gracián. Hace algunos años con el padre Camilo, él tuvo un gesto increíble de rehabilitación de la figura del padre Gracián y se dio el parecer positivo para que se comenzase el proceso de canonización del padre Gracián, pero no se ha comenzado todavía. Sin embargo, mucha gente se encomienda a la intercesión del padre Gracián. Yo mismo, si hablo del padre Gracián, es por haber recibido una gracia muy particular del padre Gracián, en un momento en que ni estaba pensando yo en el padre Gracián, ni en pedir nada a la intercesión del padre Gracián, pero sí fue como una emoción interior de una dificultad grande que había en mi familia de pedir la intercesión del padre Gracián. Pues para mí fue extraño porque yo sí le tenía un aprecio al padre Gracián, pero no tanto como para pedirle una gracia, ¿verdad? Una intercesión. Sin embargo, pues yo hice esa petición y se solucionó favorablemente la situación. Entonces, me siento comprometido a dar a conocer al padre Gracián porque he recibido también de él una gracia especial, ¿verdad? Una gracia muy importante para mí, muy, muy importante. Entonces, hay muchas personas que le piden al Padre Gracián, muchas carmelitas descalzas en muchos lugares que le tienen, que le tienen devoción, aprecio, cariño al Padre Gracián, ¿verdad? Y poco a poco veo que también muchos laicos están entrando conociendo al Padre Gracián, porque cuando ya conoces al Padre Gracián, empiezas a amar al Padre Gracián y te das cuenta de la nobleza de espíritu de este hombre, de las virtudes cristianas del Padre Gracián y de la actualidad de su testimonio de santidad, ¿verdad? Entonces, como proceso de canonización, no podemos hablar todavía de un proceso de canonización, pero sí podemos hablar de que poco a poco la figura del Padre Gracián va siendo más conocida. Y el Padre Gracián va siendo más querido. Y en ese sentimiento de cariño y de admiración, hay personas que piden su intercesión, como yo la he pedido, y hemos visto que el Padre Graciano ha intercedido por nosotros ante el Señor y ante la Virgen María y ante la Santa Madre y se nos ha concedido alguna gracia, ¿verdad? Entonces,
Hay que seguir pues rezando, que sea la voluntad de Dios. En todo esto será cuando Dios lo quiera. ¿Ya? Será cuando Dios lo quiera. Pero lo que yo sí veo es que el Espíritu de Dios se está moviendo para que conozcamos más al Padre Gracián y conociéndolo, pues lo amemos, ¿verdad? Y nos demos cuenta de la calidad de tipo que es, ¿verdad? Y con Teresa de Jesús vamos a decir, Él es cabal a mis ojos. Muchas gracias, Luis David. Para comentarle, hemos tenido alrededor de 200 personas conectadas en toda esta hora casi y media que llevamos dialogando. Muchas gracias a todos por haber estado ahí acompañándonos. Nos pueden seguir en las redes sociales como Santos por todos lados. Ahí nos pueden buscar en Instagram, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias a todos por estar ahí, por este primer diálogo. Esperamos que no sea el primero y el último. Diálogo online. Online, cabal. Y el último por aquí. Esperamos traerles mucha más espiritualidad del Carmelo Descalzo. Y pues bueno, Luis David, ¿algo para finalizar? Agradecer a todas las personas que nos han escuchado. La consigna del Padre Gracián, amar a Dios y servirle. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde.